Bien, ya de regreso en nuestro programa. Recuerde que vamos a estar mañana con equipo completo y con la Cámara Chilena de la Construcción en estos 75 años y su equipo directivo, ya que asume una nueva mesa directiva por los próximos 2 años en nuestra región de Ñuble. Bueno, y tenemos una tremenda invitada hoy día. Agradezco la disposición también de Carolina Navarrete, Seremi de Vivienda y Urbanismo de nuestra región de Ñuble. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer cuando puedo y se dan los tiempos poder estar en Radio HD para comentar lo que ha pasado en el ministerio y también lo que puede estar pasando en nuestra región. Se vienen cositas. Sí, poco tiempo. De todas maneras, lo importante es que cuando nosotros a veces le pedimos algo a la Seremi, lo digo, y ha pasado a veces no todo el mundo responde de la misma manera. Hay consultas ciudadanas y uno las traspasa y después te llega la información, igual cuando lo hacemos con Tamara, dice, mira acá, el artículo tanto, la resolución tanto, y eso es bueno, ¿no? Bueno, quiero agradecer también a Eduardo Sonova, que está ahí en los Estados Unidos. Saludos, Sergio, y a la comunidad HD. Está Agustín Fuentes, dice, saludos desde Coihueco en sintonía, saludar a Coihueco en sus 39 años. Saludos a todo el panel, así que don Agustín también, felicidades. Bueno, quería comenzar con Carolina, preguntándole cómo fue la venida del ministro, porque cuando viene el ministro puede que cada vez que va a algún lugar también marca pauta. Entonces, ahora ya con la tranquilidad, digamos, del temporal, poder conversar cómo estuvo esa reunión y qué queda para la región. Bueno, efectivamente tuvimos la visita del ministro el día jueves 6 en el marco primero de la realización de la Comisión del Senado de Vivienda y Urbanismo, que sesionó acá en la región. Ya lo ha hecho en otras regiones. Ese día fue el turno de Ñuble. La verdad que fue primero una reunión con los alcaldes, donde cada uno relevó los temas más importantes para la comuna. Se les fue dando respuesta y obviamente ahora toca hacer el seguimiento de esas solicitudes. Y luego después de las 11:30 estaba llenísimo, porque la idea era que de las 11:30 a las 2 el ministro pudiera conversar a través de esta instancia de la Comisión de Vivienda del Senado con los distintos comités. Y la verdad que se invitaron a más de 40 comités, pero obviamente como se supo la noticia de que venía, yo lo fui a buscar al hotel que estaba en la esquina de la plaza, y llevarlo al teatro en auto. Nos demoramos media hora en recién subir al teatro, a la sala Claudio Raúl donde era la comisión, porque obviamente lo paraban y él se da el tiempo, no tiene sentido de urgencia o de cumplir agenda. La verdad que se da el tiempo de hablar con todos los dirigentes que le quieren plantear algún tema. De hecho tuvo que bajar el senador Becker a poner orden, ya empezaba a las 10, ya eran las 10:40 y no llegaba, entonces había que obviamente seguir con la pauta. Pero en lo que respecta a ese contexto, la mayoría de los casos son temas que nosotros ya sabemos y tenemos seguimiento. Obviamente la mayor cantidad de problemas y conflictos sabemos y tenemos listo el diagnóstico, que respecto a la demora en el proceso de certificación y calificación de los proyectos habitacionales, que muy resumido es todo el proceso de estudio y que tiene que revisar tanto los aspectos técnicos, sociales, legales, presupuestarios de un proyecto de vivienda primero para certificarlo, y eso quiere decir que luego se evalúa y puede ser apto para un financiamiento. Y ahí obviamente, como desde que nos creamos como región aún tenemos una planta de funcionarios que no ha ido creciendo en proporción al ingreso de estos proyectos habitacionales, se forman, digamos, atrasos y gran parte del malestar o las consultas, mejor dicho, es a raíz de esas demoras y esos tiempos en que se demoran esos trámites. Así que ahí el ministro comprometió también recursos para contratar personas. El gobernador también hizo lo propio, porque en una instancia de años anteriores también habíamos tenido ahí recursos que nos traspasaba el gobierno regional y se contrataban personas justamente para revisar proyectos. Y también sí, la idea es poder
simplificar la revisión de estos proyectos, porque por ejemplo el DS49 tiene una cantidad de normas, una cantidad de reglas que muchas veces ya quedan obsoletas y hay que simplificarlo, y la verdad que en una medida a largo plazo o mediano plazo estamos buscando a través de la Contraloría, porque como es un decreto necesitamos un cambio legislativo, pero sí la autorización de Contraloría para que la revisión, no que necesitemos cada año más personal, sino que la revisión en sí sea mucho más expedita y mucho más simple, obviamente para atender a mejorar los tiempos de atención. Y en lo sustantivo después en terreno fuimos a dar inicio por fin después de 3 años de atraso a la obra de San Bartolomé II en Chillán Viejo, donde más de 230 familias con el inicio ya del retiro de los hallazgos arqueológicos y posterior inicio de obra van a poder concretar, ¿cierto?, la construcción de sus viviendas que estuvo paralizada por estos hallazgos. Y también entregamos un comodato a bomberos dentro del programa Eriazo Cero, que es la primera compañía de bomberos de Chillán, que se encuentra ahí en la Villa Kennedy, y que colinda, ¿cierto?, con lo que ellos construyeron, un sitio sin construcción, y se les entregó este comodato. Y luego fuimos a ver en terreno lo que es el caso de la Villa Santa Fe, estas casas que se entregaron a principios de año y que, bueno, lamentablemente se están filtrando, y ahí estamos buscando cuál va a ser la mejor solución para esas familias. Mira qué importante lo que plantea Carolina con respecto a la... Bueno, Carolina ya está instalada ya en el ministerio y pudo constatar, ¿no es cierto?, la falta de profesionales que hoy día le hacen falta tanto a Ñuble, y no solamente en el Ministerio de Vivienda y su servicio que es Servio, sino que en todos los servicios que hoy día están instalados en Ñuble. Vamos a cumplir recién 8 años ahora, en septiembre, y claramente que la falta de recursos humanos es clave para poder generar los espacios de fiscalización. Los equipos hoy día no pueden asumir esa responsabilidad, 1, porque no hay profesionales, 2, porque la dotación también de vehículos que tienen los distintos servicios también es bastante precaria. Entonces, en ese sentido, nosotros como gobierno regional, en el periodo pasado hicimos un aporte al Ministerio de Vivienda contratando asistencias técnicas para que pudiesen ayudar, y obviamente el gobernador es conocedor también de la situación del ministerio, y también estamos disponibles para poder aportar, porque conocemos la realidad de los distintos servicios, y eso también ha generado toda esta polémica de que hoy día las empresas no están cumpliendo, ¿no es cierto?, con lo básico para que puedan tener una mejor vivienda nuestros vecinos y vecinas, y también obedece a eso. O sea, los proyectos habitacionales son tan grandes y tienen tantos proyectos habitacionales que 1 o 2 profesionales, o sea, no dan abasto para estar en terreno verificando la materialidad, viendo que se cumplan las especificaciones técnicas. Entonces, en ese sentido, desde el gobierno regional hay un compromiso de aportar en esto, porque entendemos que es una necesidad que tiene la región, y para evitar también estos problemas, que además que es una cosa tan sensible, que son las viviendas que por años las familias están esperando y que hoy día se goteen, que hoy día, ¿no es cierto?, tengan una dificultad, también obedece a eso, por la falta de recursos humanos que es tan precaria en esta región. En ese aspecto aprovecho a preguntarle, ¿no? Yo quedan a saludar también a Mirador Araucaria Pucón, que se une a nuestra señal. Estamos en esta red de emisoras. Quiero solamente, me comentaron por ahí, Carolina, que bueno, el ministro ha venido, creo que en 2 oportunidades, por temas puntuales, no sé si esta es la tercera visita, pero tomando un poco lo que decía Carolina, ¿hay contacto, por ejemplo, con los equipos de trabajo? Vamos a ir a la parte interna, porque generalmente a veces llega el ministro, reunión de trabajo con el delegado, con el gobernador o con quien corresponda, obviamente con la Seremi cuando así corresponde. Pero ¿qué pasa con los equipos de trabajo? ¿Hubo también un vínculo ahí? Porque son las propias bases las que de repente manifiestan inquietudes y problemas. Sí, él ha venido, bueno, el jueves pasado fue la tercera vez que viene a la región, pero es la primera vez que viene un día de semana. La primera vez fue un día sábado, la segunda vez fue un día domingo, y tanto en esas 2 ocasiones hubo reuniones, pero con los equipos acotados. La primera vez él vino en el contexto de la emergencia, donde viene cada 2 semanas, tanto a Biobío como Ñuble, y también está en Valparaíso, viendo cómo va todo el proceso de la reconstrucción por los incendios del verano de este año. Y el día jueves sí tuvo la oportunidad de reunirse con todos los equipos, ya que era un día hábil, un día laboral. Fue una conversación bien sincera, honesta, de los equipos serbios, donde obviamente tenemos el diagnóstico claro. Lo importante ahora es avanzar, y como yo lo digo, lo importante es que además de el diagnóstico, incluso las personas del COSOC, el gobierno regional, nosotros mismos sabemos
que hay ahí una falta de dotación importante y también se está trabajando en reestructurar los equipos, porque muchas veces tenemos 2 o 3 funcionarios en un programa que a lo mejor se ve 1 o 2 veces al año, y pueden esos mismos funcionarios, partes del equipo, reforzar el área del DS49, que es en realidad donde se forman los atrasos un poco más importantes. Pero también, como yo le indicaba, la idea estamos mirando a mediano o largo plazo, porque sabemos que los recursos son finitos y las necesidades múltiples, es poder simplificar estos procesos, que el sentido común prime. Yo ayer tuve una reunión, por ejemplo, con entidades patrocinantes y constructoras, donde muchas veces ellos se han sentido que el trabajo como que no vale de nada porque se les ha rechazado algún proyecto por un tema de forma, de un papel. Entonces, todas esas cosas hemos estado conociendo durante estos 5 meses de gobierno, yo un poco menos en el cargo de Ceremi, pero también estamos trabajando para simplificar esos procesos, para estar mucho más en contacto. Se nos ha dicho, y es muy importante también decirlo acá en la radio, que la comunicación Serviu-Ceremi en este periodo ha sido mucho más fluida, lo que también ha permitido, porque muchas cosas, si bien tienen que pasar por Serviu, después tienen que también ser visadas por la Ceremi, y a veces se daban esos que no conversaban entre uno u otro servicio, siendo que somos el mismo ministerio, buscamos lo mismo para los vecinos y vecinas de Ñuble, y por lo tanto también eso ha ido mejorando, y la coordinación para poder sacar adelante los proyectos y poder hacer un trabajo importante, como ya se ha hecho, pero que obviamente se vea mucho más ordenado y sistematizado desde la administración. Bueno, eso es que a veces hay eventos también entre las propias delegaciones, o si de repente hay problemas de eventos en la calle y uno cuesta el camino, a veces se hace más difícil. Pero oye, yo quiero preguntarle, porque no todo es color de rosa en la vida. Tenemos un problema en Chillán, hoy día se habla de la planificación urbana, lo que estábamos recién conversando en el primer bloque, Ceremi, respecto a este tema. Ahí Vicente Méndez, que un punto, que puede ser un punto referencial, pero hay otros puntos también. No quiero decir que eso sea lo más importante. Todos los lugares en donde la gente pueda acceder, caminar, una vereda, que se caiga un adulto mayor, todo eso es importante. Me imagino que eso va dentro de las políticas. Pero quería preguntarle, porque vi en la prensa, esta es una información que yo no manejo, pero quiero preguntarle, porque a veces mejor preguntarle a la fuente, decían que habían subcontratistas que estaban pidiendo también aceleración en el proceso de pago. No sé si es el titular correcto, pero es bueno preguntarle a ustedes, para que después no digan que no le preguntamos y que... Sí, bueno, efectivamente sabemos que acá los trabajos, que la verdad que acá en Ñuble no nos causó tanto impacto, pero sí la quiebra de la empresa Tapusa. Nosotros teníamos con ellos los trabajos de Diagonal Las Termas y de Guambalí, que llegaron prácticamente al 90-95% de avance. Quedaban temas de recepción con observaciones ligadas al tema de los semáforos, más que nada. Y esta empresa se fue a la quiebra, y la mayor parte de las obras inconclusas, incluso algunas no iniciadas, están en la región de Biobío. Y en ese contexto, ¿por qué digo nombra la región de Biobío? Porque en ese contexto subcontratistas de acá, que obviamente también prestan servicios allá, tuvieron en su minuto, cuando esto recién se dio a conocer, una reunión con el ministro, donde el ministro obviamente, y nosotros sigue siendo nuestro ánimo poder cooperar, porque ellos son obviamente también afectados en esta situación. Ellos y también los trabajadores de estas empresas son afectados por la situación de la quiebra, y obviamente se comprometió a pagar todo lo que corresponda, ¿cierto? Nosotros como Serviu es solidario en estas obligaciones. Y por lo tanto el titular, o ahora la molestia que existe, es que obviamente cuando el ministro llegó a su oficina le dijeron, bueno, ministro, esto sí, vamos a pagar todo lo que haya que pagar, pero tiene que mediar un proceso judicial. De todas maneras, o sea, tiene que haber una demanda, se puede llegar a algún acuerdo antes de la sentencia, o se llega a una sentencia, pero obviamente nosotros como servicio público, para poder pagar cualquier resolución o contrato o deuda que tengamos con distintas empresas o entidades, en este caso con los subcontratistas de Tapusa,
tiene que existir una orden, ¿cierto? O una justificación, y esa justificación va por un acuerdo judicial o por una sentencia, y es ahí donde obviamente ellos pensaron que iba a ser solamente ir a decir cuánto me debían y íbamos a entregar la plata. Entonces, es donde se aclaró y cuando las empresas surgió la molestia. Van a quiebra porque las obras quedan ahí, y cuando hablamos a veces de modernización del Estado y de los aparatos públicos, ahí yo siento que también hay una dificultad porque quedan obras paralizadas por años. Yo recuerdo una obra que tuvo que haber iniciado en Piñera 2, en la comuna de Coelemu, en el sector La Pera, cerca del Puente Viejo en Coelemu, y ahí quedó, la empresa quebró y nunca más se retomó, y era una obra muy sentida por los vecinos del sector de La Pera, porque venía a recuperar un espacio que es patrimonial de la comuna. Quebró la empresa y todavía han pasado, pero pasó el gobierno anterior. Estamos ahora en este gobierno y ahí todavía está y no se ha podido terminar esa obra. Entonces ahí claramente que es complejo, y es como vamos modernizando nuestros trámites, porque somos los reyes del trámite en el servicio público. Ahí Carolina se ha podido dar cuenta, pero cómo nos adecuamos también a los nuevos tiempos y a la fluidez con que la ciudadanía está esperando que le resolvamos los problemas. Y a propósito que ya me tengo que ir, es importante ir haciendo seguimiento a la discusión presupuestaria. Estamos ya encima de la discusión presupuestaria 2027 y ahí tenemos que poner la atención especialmente en los servicios públicos, porque la dotación de funcionarios públicos en Ñuble es la más baja de las 16 regiones. Yo creo que ahí hay que ponerle atención a esto para que se puedan cumplir los programas de gobierno, ¿no es cierto?, que están instalados. Se requiere recursos humanos. O sea, sin recursos humanos no es difícil que se pueda cumplir. Así que yo, a los parlamentarios que nos escuchan, ojo con la discusión presupuestaria, porque vamos a estar atentos ahí a ver lo que sucede en estos próximos meses. Y me retiro, estimado Sergio Carolina, profesor. Nos encontramos el próximo miércoles. Bueno, la Tamara siempre nos acompaña hasta este bloque, ¿no? Ya tiene que retirarse. Yo aprovecho a preguntarle a Seremi, porque me están preguntando, Nelson Cortés, Seremi, ¿cuándo empieza la demolición del Nuevo Horizonte 2, sector Pueblo Seco, comuna de San Ignacio? Queremos luego nuestras casitas, dice. Sí, pronto. Solamente para cerrar el tema Tapusa, nosotros estamos trabajando en poder licitar lo que es la finalización de esta obra. Esperamos hacerlo este año y que no pase ya más del primer semestre del 2027 en que esto finalice. Como decía, es muy poco lo que falta, así que queremos lograr que se resuelva en el menor tiempo posible. Y Nuevo Horizonte 2, bueno, también es algo que nos ha tenido muy pendiente desde que estamos en el gobierno. Esperemos que esa demolición pueda hacerse en la próxima semana. Ya se aclararon, la verdad que esto fue un caso clínico de observación, porque primero es un caso que viene desde que somos Biobío. Por lo tanto, ya había un tema con los recursos todavía estaban, algunos recursos que quedaban en Biobío, las boletas de garantía que en las guardaba, a nombre de quién se hacían, si la empresa, por ejemplo, la empresa patrocinante podía seguir siendo empresa constructora, había que cambiar, habían excepciones en que podía hacer las dos cosas. Entonces hubo un tema que bastante administrativo y bien ahí fino de legislación, que nos tuvo entrampado algunos meses, más de lo que nosotros hubiésemos esperado y más de lo que el ministro nos pidió acelerar, pero ya vimos la luz. Ya se aclararon esos temas y esperamos, ¿cierto? En esta semana se está haciendo el inventario, porque antes de la demolición hay que hacer un inventario de todo lo que hay ahí en el sector, porque también la idea es demoler, pero también que lo que pueda servir incluso al municipio se va a rescatar para que pueda ir en ayuda de más vecinos de la comuna de San Ignacio, pero esperemos que sea antes de que termine el mes de agosto, idealmente en estas próximas 2 semanas, pero ya está todos los contratos listos, están ya las asignaciones presupuestarias necesarias. Perfecto. Para poder hacer primero la demolición y después la reconstrucción de estas viviendas listas. Hace 2 semanas tuvimos también
la exposición de una empresa externa que se contrató, que obviamente valida que esto se tiene que demoler, porque no es algo que sea nos levantamos y el proyecto quedó mal hecho, hay que demolerlo. Hay un respaldo también de una empresa externa que estuvo ahí en el lugar por varios meses haciendo el estudio de cómo fue esta construcción, esta mala construcción, y obviamente junto con ello y lo que obviamente quieren los vecinos, que es que esto se demuele y que pronto puedan empezar a construirse sus viviendas. También está corriendo paralelamente todas las investigaciones administrativas, sumarios, posibles destituciones y también la arista penal, porque esto también está en la fiscalía y se están viendo, obviamente, se están investigando los posibles fraudes que hubieron detrás de este proyecto. Yo creo, profesor, que es interesante lo que dice la Seremi, porque ha dado, me da para muchos titulares con lo que va planteando, no todos los pasos, pero claro, un poco yo entiendo la percepción de las personas, porque va la autoridad, de repente no va nuevamente, entonces pareciera que no se estuviera haciendo algo. Yo creo que el mérito, digamos, de poder conversar con la gente que está haciendo la acción, claro, porque hay que hacer luego los procesos administrativos. Si aquí, claro, puede ir la autoridad, se enoja, se molesta, pero si no se siguen los pasos técnicos, los pasos legales, las investigaciones, y bueno, y actuar también en consecuencia, porque ahí hay un sueño. Nosotros conversamos con la familia, estuvimos ahí también, fue el equipo La Voz del Dirigente, hizo un reportaje, luego salió en los medios nacionales, entonces es un tema muy sensible. Sí, Sergio, lo que pasa es que, y Carolina, ¿tú no crees que estos problemas, todo lo que se explica nuestra serie, ¿no es cierto?, es cómo solucionar un problema, un ovillo de lana, ¿no es cierto?, que quede desenredado. Claro. Pero nadie se preocupa por qué se llega a eso. Y yo creo, y estoy convencido, de que se llega a eso porque el Estado tiene un dogma de que lo más barato, ¿ya? Y resulta que las empresas, cuando están resfriadas, digamos, están con problemas económicos, ¿ya? Postulan, sabiendo que van con pérdidas, pero dicen, con esa plata yo me salvo porque doy vuelta a la madeja mientras llega un proyecto que me salve. ¿Te fijas? Y eso lo sabe tanto el mandante como la constructora que está postulando. Todos saben eso. Los bancos que financian también, porque los bancos tienen platas prestadas a esas constructoras para otros proyectos. Entonces, bueno, para que se salve, mientras tanto, si no, se nos forma un taco aquí y vamos a... Entonces, la empresa, cuando empieza a construir, obviamente que empieza a gastar menos de lo que dijo que iba a hacer. Si no hay un inspector técnico encima, le va a empezar a sacar un poquito de cemento, un poquito de esto, un poquito del otro. Ya. Y entonces se forma un circuito dañino para todos. Porque el mandante lo hace mal, el Estado queda como mal administrador. Las constructoras terminan quebradas y los usuarios, que son los que necesitan las casas, o sea, le iban a entregar la casa en el año 3 y vamos en el año 8 y ahora tienen que desarmar todo. Entonces, no, o sea, ¿y por qué? Porque hay que llegar a un equilibrio, o sea, el ministerio, porque dicen, al Estado le cobran todo lo que quieran, carísimo, los proyectos, o sea, lo que yo puedo hacer en 100, al Estado le cobran 200. Mira, si la persona se viene la pega y hay un error, tiene que esperar que vaya a juicio. Y eso se puede significar fácilmente 3-4 años para que le paguen. ¿Y cómo la empresa que legítimamente hizo ese proyecto y que tenía, por ejemplo, por decirte, 500 millones que iban a quedar para poder trabajar en otro proyecto, y le dicen, no, tiene que esperar 5 años más porque aquí vamos a ir a juicio, y el abogado del ministerio, por obligación, tiene que usar todas las herramientas posibles porque también tiene que entender la gente. Sí. Imagínate que el ministerio se contrata un abogado, ya, para que haga. Y el abogado dice que me quedé dormido, no llegué, y el Estado tiene que pagar, por decirte, 5.000 millones de pesos de indemnización. ¿Ya? Y, oye, quédate dormido, no vayas nada, y yo después te pago 100. ¿Ah? La mejor siesta que se puede tomar el abogado. Claro. Entonces, el Estado tiene que cuidarse de eso. Y para eso hay que pasar todos los requisitos. Esa es la razón. Eso es lo que quiero hacer. Por eso es que los procesos judiciales son, por un lado, cuando uno necesita la solución urgente, lo ve, pero que no terminan nunca. Claro. Pero es así. Es el modelo que la sociedad se dio, y ahí volvemos atrás. O sea, por algo somos sociedad y tenemos que entender la educación cívica. De que cuando los postulantes a una casa le están diciendo, oiga, pero no se preocupe, nosotros todos ponemos tantos millones más, pero haga esto.
modifique el proyecto. No, pues el proyecto va por lo que es. Bueno, ahí donde vienen las normas y reglas, y aquí tenemos Seremi y abogada en conjunto, ¿no? Nada más. Sí, bueno, sí, justamente comparto gran parte de la apreciación que dice el profesor. Efectivamente, claro, la idea es que esto no lleguemos a tener estos problemas. Lo bueno sí es que la proporción de los proyectos que se realizan en Ñuble versus los problemas judiciales que llegamos a tener es menos. Efectivamente hay servicios públicos en que los abogados se han quedado dormidos, el Serviu no es uno de ellos. De hecho tuvimos la visita de nuestro Contralor Nacional y tuvo una muy buena tenemos una muy buena estadística. De hecho no hemos perdido ningún juicio siendo región. También como se decía acá, hay muchas reuniones detrás que poco se conocen por tratar de destrabar sobre todo el tema de Nuevos Horizontes 2, y ahí destacar obviamente el trabajo de nuestros equipos técnicos, porque todos sabemos que no soy yo la que está en cada una de esas reuniones, que son los equipos técnicos, y acá en la Seremi tuvimos a 2 profesionales que sacaron adelante este proyecto para poder sacar todas las dudas que él tenía, como les decía, desde que somos Bio Bio, porque es un proyecto desde ese entonces. Así que y justamente lo que pasó con Nuevo Horizonte 2 es lo contrario a lo que decía el profesor, porque acá se falsificaron documentos para hacer pasar que la empresa tenía mucho más avance para poder pagarle al 98% que en la realidad no llevaba. Entonces, es lo opuesto a lo que, claro, se dice respecto de lo que tienen que esperar para pagarles. Pero es un tema de cómo se trabaja el tema de vivienda en nuestro país con la participación de las entidades públicas o privadas. Pero solo para terminar, decir que en la mayoría de los casos, el 95-96% son empresas que cumplen, son empresas que trabajan con buenos materiales. El Ministerio de Vivienda cada año y en cada llamado sube los estándares de sus viviendas anteriormente, y hasta, yo me atrevo a decir, este año las viviendas se entregan en obra gruesa, pero ya en San Ignacio vamos a hacer entrega prontamente de un proyecto de los primeros con el cambio de normativa de que tienen que entregarse ya con todas las terminaciones, eso quiere decir pintado, con los pisos con cerámica o con algún otro tipo de materialidad. Entonces el Ministerio siempre va mejorando lo que es la política habitacional, los materiales, y obviamente tiene que ir fiscalizando que esa ley se cumpla y que esos requisitos se cumplan. Muy bien, señor, yo le agradezco, sé que tiene compromiso, hasta nos va a acompañar hasta este bloque. Antiguamente se construía a través de Corvi, la Corporación de Vivienda. Sí, correcto. Yo vivo en la población Pedro Lago, por ejemplo, y la población Pedro Lago es una población que se hizo para los empleados públicos, la Canaempo. Profe, le doy un dato. Y al frente hay un edificio construido por funcionarios Corvi. Hoy han pasado todos los terremotos, las inundaciones, todo, y están impecables. Pero, profe, pero vaya, por ejemplo, en la Villa Kennedy lo mismo. Cuando van los maestros a hacer la pega, los electricistas le dicen, no, esta construcción antigua es buena. Antigua. La población de la Defensa Nacional. Ahí le doy los bueno, eran otros tiempos, porque la población de Defensa Nacional, la gente cree que el segundo piso es de madera, y son de concreto. Son tablas dibujadas como madera. ¿Cómo estaría o sea, se dibujaron como pero son de otra estructura. Y con chimenea en el living y todo. No, fantástico. Bueno, Carolina, gracias por tu tiempo y esperamos tenerla pronto por acá para que hablemos un poco de ciudad, porque está muy preocupada la gente. Dice, ¿cómo vamos a ordenar esta ciudad? Así que ahí la esperamos, ¿no? No, ahí vamos a planificar para estar al menos una hora, porque el tiempo se nos hace muy corto en la radio, sí. Claro, porque es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También tenemos algo muy importante que decir respecto a la planificación, a lo que se viene, también a nuestros programas de eventos participativos. Vamos a estar, sin ir más lejos, el día viernes en terreno y en la población Maipú. Y también en Rosito Higgins, porque hay un problema ahí donde está el Jardín Infantil San José, que ayer ya nos enteramos de esa situación, y para poder ayudar en todo el tema de cómo hacemos, limpiamos nuestros colectores de aguas lluvias, donde también ahí nosotros tenemos bastante que decir como ministerio. Somos un poco menos conocidos por eso, pero también tenemos un importante trabajo en ciudad que no es menor y que es muy importante que los vecinos lo conozcan.
Así que muchas gracias siempre por la oportunidad de estar acá en la radio, y ahí con el equipo vamos a planificar si la próxima semana podemos tener un poco más de tiempo para poder contarle todas esas novedades y también otras muy importantes como, y con esto cierro, lo que se aprobó ayer en el Congreso respecto a las garantías para el fondo estatal, lo que ayuda a poder que ya la clase media pueda tener una ayuda respecto a financiar la tasa de su crédito hipotecario y ya, también correcto, que aumentó de 4.000 a 6.000 UF el monto de las casas para comprarlas a través de nuestros programas. Así que es una muy buena noticia para dinamizar el mercado, para poder vender lo que ya está en stock y poder ir construyendo muy poquita. Así que vamos a conversar los próximos. Así que hay hartas novedades, así que feliz de poder volver, pero muy agradecida la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Muy bien, nosotros hacemos la pausa, ya regresamos, seguimos con el profe Alejandro Chandía. Recuerden que mañana estamos con todo el equipo de la Cámara Chilena de la Construcción aquí temprano, va conversando con ellos también. Vamos a la pausa, ya volvemos.